Bueno, bienvenidos a todos los que estén oyendo desde acá en Aruba o donde sea que estén. Y es un podcast en la isla de Aruba que está dirigida a los jóvenes que, bueno, tienen tienen interés en la fe católica, tienen interés de saber más, en descubrir un poquito más y profundizar su fe en la isla de Aruba. Entonces, normalmente el podcast lo queremos hacer en Papiamento, pero como en este episodio, que es el primero que estamos grabando porque no hemos empezado a grabar, el primer episodio va a ser en español, porque tenemos al padre Luis Toro, un invitado súper especial, y entonces, bienvenido, padre. Gracias. Vamos a hablar un poquito de la juventud, su juventud y cuando encontró la vocación del sacerdocio. ¿Ok? Entonces, ¿quién era el padre Luis Toro antes de convertirse en padre Luis Toro? Dijo alguien, un campesino del campo. Un joven metido en un campo donde el pueblo nos quedaba a algunos 3 kilómetros de distancia, pero de la carretera a la casa era 800 metros monte, barro, monte y culebra, como decía. Y no teníamos opción a ir al pueblo. Papá nos mandaba a hacer alguna diligencia, pero nos daba media hora para ir y venir y nos contaba el tiempo, ¿no? De modo que 25 minutos nos echábamos rápido y 5 minutos comprando las cosas y verlo otra vez, ¿no? Y pues vivíamos en el campo, en la alegría de estar a la orilla de un río, y ese era nuestro hobby, ir a pescar, jugar con el barro, jugar con la tierra, todo eso, ¿no? Esa era mi vida. La pesca, la caza. Éramos muy pobres, entonces si queríamos comer carne teníamos que ir a cazar al monte. O esperar un ave y matar un ave, un pajarito, para poder comer o ir a pescar. Entonces, así vivíamos y ante la sociedad, pues, éramos como aquellos indios, ¿no? Que no tenían futuro, no tenían esperanza. Incluso teníamos la familia, mucha gente que tenía plata, pero no nos ayudaba porque, ¿qué van a hacer los pobres campesinos de nadie? Papá, pues somos 8, 4 hembras y 4 varones. Y hubo un momento que no tenía trabajo, 2 años sin trabajo. Le tocó muy duro. Y entonces, como éramos pobres, la gente nos despreciaba, no nos tomaba en cuenta. Y decían, pues, ¿qué va a salir de ahí? Nada puede salir. Y así era. A mí no me gustaba estudiar, pero estudiaba porque, ¿qué más? Papá nos decía, si no estudias, pues van a trabajar. Y entre trabajar y estudiar, pues, lo más bonito era estudiar, ¿no? Porque papá nos ponía a trabajar duro para que sintiéramos el sol, para que sintiéramos el hambre, la sed, y nos diera ganas de estudiar. Y entonces, pues, por obligación estudiábamos, pero ni sabíamos para qué. Y no teníamos ni futuro. Ir a una universidad era mentira, porque éramos muy pobres, no teníamos cómo. Pero ahí ya, el bachillerato, al terminar el bachillerato, fue cuando Dios quiso que un profesor me invitara al seminario, me dijera cómo era el seminario, me motivara, me llevó al seminario, y después que me metió al seminario, me dejó. Yo siempre le digo, profesor, usted me dejó en el seminario y más nunca se acordó de mí. Y allí, en el seminario, papá no quería que yo fuera al seminario, le impidió a la familia que fuera a visitarme los primeros días, primeros años. Me tocó solo, muy solo. Incluso el primer día yo nunca había salido de la casa, nunca había estado fuera de la casa, pasar una noche así fuera de la casa, era muy, muy difícil para mí. Y fui al seminario, yo soy de calor, en el seminario hacía frío, y sufrí porque nunca había ido al frío. Y recuerdo que esa noche me tiré, porque no tenía cobija, me tiré 2 colchones que habían al lado, y encima para calmar un poquito. Y lloré y me encontró un padre que hoy es obispo, Monseñor Quintero. Me preguntó por qué lloraba y le conté. Y él me animó y me dijo, vale la pena, siga adelante. Y le dije, pero yo no tengo plata.
¿cómo voy a estudiar? Y él decía, Dios le ayudará. Y así fue, Dios me ayudó en todo, en el seminario, y terminé la filosofía, terminé la teología. Cuando terminé la teología quería ordenarme, pero yo decía, si me ordeno y viene un protestante y me pregunta, ¿por qué las imágenes? ¿Por qué la confesión? ¿Por qué soy católico? ¿Por qué el Papa? Y yo no sé responder, nada. Yo mejor no quiero ordenarme. Y mientras mis compañeras estaban buscando el alba, la estola, y me decían, pero ¿usted por qué no? Y no, porque yo no me voy a ordenar hasta que no sepa responder a las interrogantes y hasta que no conozca bien mi fe. Pero bueno, ya se va a ordenar, sí, me voy a ordenar, pero así no me ordeno. Y Dios quiso que en ese tiempo viniera un padre de México, que para descanse, Fabiano Matuli, y nos dio una enseñanza. Y la enseñanza fue precisamente sobre los hijos de la Virgen María, que los protestantes dicen que tuvo más hijos. Y él dio la enseñanza y yo quedé impactado. Y le dije, padre, ¿y yo puedo aprender sobre eso? Y me dijo, sí. Le dije, ¿cómo? Digo, yo tengo un libro muy bueno que se llama Diálogo con los protestantes. Se lo compré, me lo devoré esa noche varias veces y dije, me salgo del seminario. Voy a estudiar lo que yo quiero. Una locura. Una locura, fui y le dije a los formadores, y los formadores dijeron, usted está loco, diga lo que usted quiera, pero yo me voy a tomar un año para estudiar. El rector me dijo, a ver, dime, ¿qué va a hacer durante ese año? Hágame un informe. Hice un informe de todo, día por día, hora por hora. Cuando se lo presenté me dijo, muy bien, le llevó tiempo, le dije, sí. Dijo, por ahora no tiene permiso. Le dije, pues ahora no le pido permiso, ahora le informo que me voy. Y agarré y me fui. Me dijo, si ella va, no vuelve más nunca, no lo recibimos más nunca. Y yo entré y me dije, si fuera Dios le creería, como no es Dios, no le creo. Agarré y me fui. Cuando mi papá me vio llegar, me vio con la maleta y me dijo, hijo, papá nunca creí que yo fuera cura. Hijo, bienvenido a la casa, ¿qué pasó? Le dije, me vine al seminario, bendito sea Dios, tengo un obrero más. Y le dije, no, pero me vine a estudiar. Digo, bueno, trabaja mediodía, estudia mediodía. Le dije, bueno, también. Y entonces yo trabajaba a mediodía y me iba a mediodía a estudiar en la montaña, al monte. Y como habían vacas de ordeño, las vacas eran muy, muy amigables. Entonces a las vacas yo les ponía citas. Y cuando venía una vaca negra, yo decía, esa es la de Mateo 16, 18, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y le predicaba y así la relacionaba con la cita. Y me fui aprendiendo una cita por día. Después, cuando terminé, yo dije, no me van a recibir en el seminario. Así es que, ¿qué voy a hacer yo en el seminario? Y me dijeron que no me recibían, no me recibían. Pero llegó un chismoso y me dijo, ¿sabe que al rector del seminario lo cambiaron? Y le dije, sí, no puede ser, sí, de verdad. Y le dije, ¿y a quién nombraron? Nombraron a otro padre, y amigo suyo. Y le dije, sí. Voy a ver entonces. Me fui al seminario, llegué y encontré al padre amigo mío y le dije, ¿verdad que cambiaron al rector? Dijo, sí, ahora soy rector yo. Le dije, pues entonces puedo venirme para el seminario. Me dijo, no, el rector antiguo dijo que no. Y le dije, ¿cómo no me va a recibir usted? Dijo, no, es que no me lo tiro de enemigo. Hay una cosa. Si el padre era el director de estudio, era el doctor de ahí más querido y era el más anciano, era el papá de todos, espiritualmente hablando. Si él da permiso, lo recibimos. Y yo me fui. El padre Fajardo se llamaba. Y llegué, toqué la puerta, me dijo, adelante. Se me quedó mirando y me dijo, el toro. Yo sabía que el toro volvería. Y le dije, pues aquí estoy, ¿qué quiere? Le dije, no me reciben en el seminario sin el permiso suyo, sin la firma suya. ¿Dónde quiere que le firme? ¿Dónde? Ojalá y todos los seminaristas fueran como el toro. Y agarró y me firmó y fui y le presenté y dijo, no, si el lo firmó, bienvenido. Me quedé en el seminario y terminé mis estudios en el seminario. Así ha sido la vida mía, un misterio de Dios, pero una llamada bonita de la vida de Dios. Un joven como cualquiera, pero con un amor hacia Dios, a su palabra. ¿Y con qué edad usted descubrió ese amor de Dios? Años. 18 años. ¿Me puede contar un poquito más de ese encuentro? Mire, la verdad, el encuentro con Dios fue a los 15. A los 15 años. Yo era un joven distinto, una persona distinta a lo que soy ahora. Iracundo, rencorista,
llevaba cuenta del mal. Cada persona, yo decía, esta persona me debe esto, me hizo esto, me las paga un día. Aquel esto, porque a mí me tenían mucha rabia por un motivo, porque si yo miraba que a usted no le gustaba que yo le hiciera esto, yo lo hacía a propósito para que usted pusiera bravo y era feliz viéndolo a usted bravo. Entonces la gente me odiaba. Porque y lo único, en ciencia cierta, lo único que me quería así era mamá, que me aceptaba así. Lo demás, pues era como el patito feo. Y yo guardaba odio, guardaba resentimiento. Un día estando en la escuela, en el bachillerato, en el liceo, tenía 15 años, estaba en segundo año de bachillerato. Nosotros vivíamos muy lejos, vivíamos 20 kilómetros a donde estaba el liceo. Teníamos que agarrar un carro a 5 kilómetros y otro carro a los otros kilómetros. Pero no teníamos plata, entonces pedíamos que nos llevara. Hasta que no nos llevara no podíamos. Y no teníamos para comer, entonces desayunábamos y cuando no había comida en el liceo, pues aguantábamos hambre. Y ese día aguantamos, era hambre. Pero papá nos había enseñado, cuando aguanten hambre, hagan ayuno y ofrézcanselo a Dios. Ni sabía para qué, pero bueno. Así lo hice ese día, le dije a Dios, Señor, te ofrezco este ayuno, tengo mucha hambre. Era el mediodía, tengo clase en la tarde, no puedo ir a la casa. Pero tengo mucha hambre, pero demasiada hambre, te lo ofrezco. Y te lo ofrezco porque cambie mi corazón si quieres. Porque yo soy muy rencorista. Y no soy feliz así. No tengo amigos, odio a todo el mundo. Para mí, caí en éxtasis. Perdí el conocimiento de todo. Fue una paz. Fue algo inexplicable. Cuando llegaron los jóvenes ya para la clase, eso era de 12:30 a 2, 1:30, una hora. Cuando llegaron me encontraron allí donde yo estaba y ellos pensaban que estaba enfermo, que me había muerto, que tal. No, yo estaba en otra manera, ¿no? Y yo feliz y me agarraron, me despertaron ellos, mire, ¿qué pasa? Ahí vamos a llevarlo al hospital. Y yo bien sí le dije, no, esto es muy bien. Nunca he estado Pero tan en bien. ese momento mi corazón fue sanado. Sanado, transformado así, en un abrir y cerrar de ojos, como lo que se llama el barro en manos del alfarero. Destruyó todo el odio, toda la ira, toda la venganza, destruyó todo lo malo, toda la amargura, toda la tristeza. No había ilusión, no había esperanza, no había nada. Y en un abrir y cerrar de ojos, Dios me transformó totalmente. Cuando yo volví en sí, dije, ¿soy yo? Oh, no siento odio, no siento tristeza. Nunca había sentido un gozo en mi corazón tan grande como ese. Y de ahí cambió mi vida. De ahí ya dije, más nunca en mi vida me pongo bravo. Nunca me he puesto bravo. Me molesta que me diga algo y le digo, no me gusta esto, y ya. Pero cuando yo me ponía bravo era o me mata o lo mato. ¿Me capta? Y perdía la razón, era a lo bravo, a lo indio. Y la familia pues era así, yo pensaba que era así. Y Dios transformó mi vida y de ahí entonces yo pasé a ser otro joven distinto, ya más paciente, más humilde, más sencillo. Más amigos. Más amigos. Y ya comencé a abrirme a las personas y abrirme a Dios más. Porque incluso sentía como resentimiento hacia Dios, porque nadie me quería, y si nadie me quiere, pues Dios tampoco. ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué me ha abandonado? ¿Por qué Dios no se preocupa por mí? ¿Por qué Dios? ¿No? Y de ahí en adelante me di cuenta que Dios existía no por teoría, como lo sabía antes, sino por su cercanía, y comencé a dedicarle más tiempo a Él. En los momentos esos me sigo gustando, pero entonces ya no iba a ir en el liceo porque me tomaban el pelo ese día y me dio pena. Ahora iba a la iglesia y pasaba hambre en la iglesia. Y ahí pues en el Santísimo ya comencé a gustar al Señor. Okay. Y entonces su familia también era católica, iba a misa, iba los domingos a misa, ¿o eso fue algo que empezó después de ese encuentro? No, mi familia era católica toda la vida, solamente que católicos de una manera, sí, ir a misa los domingos. Pero papá iba a misa los mayores, que eran las mujeres. Nosotros nos quedábamos. Y él iba a misa, pero era algo curioso. Él iba a misa, pero no le gustaba confesar ni comulgar.
pero iba a misa y nos enseñó a primera comunión y nos enseñó, gracias, la confirmación y nos enseñó las cosas de Dios. Lo que él sembró fue esto. A pesar de que era católico, a su manera era un hombre no estudiado, pero sabio. Y sabio porque le guía las escrituras. Por esa razón. Papá llegaba del trabajo, llegaba donde fuera, papá cansado, descansaba un rato y nos reunía siempre a las 5 de la tarde, 5:30, vamos a rezar el rosario y vamos a compartir la palabra. Y él leía la palabra y la compartía. Pero nos enamoraba porque nos contaba las historias bíblicas. A mí la más que me fascinaba, José vendido por sus hermanos. Me identificaba mucho con él, porque como no me querían mis hermanos, yo me identificaba con él. Y José vendido por sus hermanos, a mí me gustaba. Le dije, cuéntenos otra vez, papá, esa historia. Papá no la contaba. Y nos contaba Jonás, nos contaba Noé, nos contaba Moisés, nos contaba todo. Él la leía y nos lo contaba. Como nosotros no teníamos luz, no teníamos radio, no teníamos televisor, las películas más hermosas eran las que papá nos las contara. Era la historia. Y papá se valía de eso y nos sacaba enseñanza. Mira, cada historia, de ahí sacaba enseñanza y decía, tenemos que hacer esto, por esto, por esto y por esto. Y yo escuchaba mucho a mi papá. Él tenía mucha autoridad y nos mandaba, era muy duro, muy fuerte. Papá fue, la experiencia yo creo que no sé si todos los jóvenes pasan por ahí, pero conmigo fue muy duro mi padre. Yo sentía resentimiento hacia mi padre. Y él, para mí era un lobo, era una fiera. Y con el tiempo lograron... 3 años de oración. Cuando fui al seminario, papá me dio una paliza porque me iba al seminario. ¿Con cuántos años se fue al seminario? 18 años. 18 años. Papá me agarró, me dio muy duro, muy fuerte. Incluso casi me mata. Y yo me fui. 3 años, todas las noches, de 7:30 a 8:30 de la noche, en el seminario, estaba de rodillas, llorándole a Dios, diciendo, no me dejes morir sin darle un abrazo a mi padre y decirle te amo. Porque eso era imposible. Casi nunca teníamos contacto con papá, sino todo era por mamá. Mamá, dígale a papá. Su papá dice esto. Pero casi nunca teníamos así, papá y ella. Y yo lloraba y le decía, Señor, ¿será que no puedo? ¿Será que me voy a morir? El respeto humano hacia mi padre. Y cuando iba a visitarlo, que era cada 3 meses o cada 6 meses, yo decía, hoy llego y le digo a mi padre que lo amo. Y no era capaz. 3 años lo intenté. Un día me dije, me confieso porque hoy me muero. Pero yo a mi padre le digo que lo amo. Así me dé un golpe. Yo sé que me va, porque un hombre macho, re macho, no va a permitir que al hijo le diga que lo ama. Eso es un bicho raro, ¿no? ¿Me entiendes? Era la mentalidad de nosotros. Entonces, mi papá no me va a aceptar. Y yo, como eran 800 metros de la carretera para allá, cuando me bajé del carro, me fui caminando diciéndole, cantándole a Dios, Señor, ayúdame. Le cantaba y le pedía, ayúdame, hoy me muero. Yo me confesé porque me iba a morir, yo sentí que me iba a dar un infarto. Y llegué y papá estaba sentado en el porche, me vio llegar, se paró a saludarme. Y cuando lo tenía cerquita me le tiré, le abrí los brazos, me le tiré encima y le dije, papá, te amo. Lloramos los dos. Pero sanó mi herida. Y él también se sanó. Lloró y me dijo, yo también te amo. Y dejó de ser un lobo y pasó a ser un cordero. Ahora mi padre es un lindo cordero. Dios lo transformó con un abrazo y con un te amo. Pero me costó rodillas. Ahora lo disfruto. Es un tesoro, es un regalo. Es mi viejo, lo amo. Yo sé que va a ver este video, mi viejo, te amo. Y él me dice, te amo. Y nos vemos y nos amamos. Él no veía mucho mis videos. Él no veía mis videos. Cayó enfermo. Y en su enfermedad le pusieron los videos del padre Luis Toro. Y ahora ve los videos del padre Luis Toro y de su nieto, el padre Marcos, también.
Y gusta la palabra. Es muy bonito testimonio que por el poder de Dios lo imposible se vuelve posible. Una relación de hijo y padre, hijo, hija, madre, padre, puede sanar con el poder de Dios. Solo con el poder de Dios. Solo con el poder de Dios. ¿Cómo transformar? En un abrazo. Se transformó. Un acto de amor. No solo conmigo, con todos. De ahí en adelante nosotros pudimos hablar con nuestro padre. De ahí en adelante ya pudimos, fue cambiando totalmente. Quiero preguntarle, padre, usted me contó el testimonio, su primer encuentro, cuando le dijo a Dios, por favor, le ofrezco este ayuno, transforme mi corazón. Nosotros como jóvenes que buscan sanar, que buscan a Dios pero no lo encuentran, ¿cómo podemos orar? ¿Cómo podemos llegar a ese encuentro? ¿Cómo podemos arrodillarnos y pedirle a Dios que nos transforme el corazón? Mi experiencia, hablo desde mi experiencia. Después le digo de la Biblia, pero primero desde mi experiencia. Yo como era campesino, mi padre me enseñó a hablar con Dios donde fuera. Y yo hablaba con Dios pescando. Señor, tenemos hambre, no tenemos que comer. Manda un pescadito para... A ver, tiene un pescadito. A flecha, yo pescaba a flecha. A lo indio. Cuando miraba el pescadito, brincabas, te alabo, Señor, te doy gracias por este pescadito. Y de hecho, llegaba a la casa de papá. Miren lo que es. Bendito sea Dios, hijo. Ve que Dios no nos deja morir. Ve que Dios existe, ve el amor de Dios. Cuánto nos ama Dios. Alabado sea el Señor. Papá era ese hombre que explotaba de esa manera. Entonces nos enseñaba. Y nos enseñaba. Papá nos enseñaba a tener esa relación con Dios como un amigo. Incluso yo le cuento que mi padre nos decía, mire, la ventaja de ser amigo de Dios es que donde usted vaya Dios lo protege. Papá ponía el ejemplo, toda la vida ponía este ejemplo. Si usted va por la montaña, nosotros veíamos de cacería, la montaña había tigre. Usted va por la montaña y lo encuentra un tigre, no tenga miedo. Si Dios no le da permiso de que abra la jeta, no lo puede tragar. El niño joven decía, ¿y cómo un tigre no va a poder comérselo? Pero si papá lo dice, yo lo creo. Y entonces le decía al Señor, cuando decía, Señor, que no aparezca el tigre mejor, pero si aparece que no me coma. Y así cuando encontraba un animal. Y recuerdo que iba yo como a las 5 de la mañana, iba a ordeñar para que nos dieran lechecita para nosotros comer. Tenía que cruzar el río a la finca de al lado y tenía que ir a ordeñar 5 de la mañana, un niño de 8 años, estoy hablando más o menos, 7 años, 8 años. Y cuando iba por el camino había un poco de vacas que no conocía. Siempre, no eran de las que yo iba a ordeñar, que era al otro lado del río, sino eran a este lado del río y no las conocía. Y vi que las vacas estaban ahí. Yo dije, me paso por allá con cuidado para que la vaca no pase nada. Pero cuando iba pasando allá con cuidado, una vaca se paró, me miró y me hizo. Y yo me puse a temblar y dije, papá dice que si Dios no le da permiso no me puede hacer daño. Cuando veo que la vaca se me viene, cerré los ojos y en un abrir de cerrar de ojos le dije, Señor, papá dice que tú puedes cuidarme y protegerme. Yo creo en ti. Y esperaba el golpe de la vaca. Cuando abrí un ojito porque no sabía qué pasaba y la vaca estaba ahí al lado mío y comenzó a pasarme la lengua por todo el cuerpo. Y yo cerraba los ojos y temblaba. Cuando no sentí más nada, abrí el ojo y la vaca iba de regreso. Papá tenía razón. No fue capaz de hacerme nada. Fui, ordeñé y cuando regresé, estaban 2 hombres a caballo con ganas de agarrar la vaca porque la vaca se le había muerto el becerro en la barriga y ya estaba muy brava. Y estaban peleando por agarrar la vaca, por amarrarla, pero la vaca era muy brava, se le tiraba a los caballos y agarró un caballo por una nalga y lo levantó y iba a matar al jinete. Y el otro sacó una pistola y mató a la vaca. Esa vaca no me pudo matar a mí, pero sí pudo colear un caballo. Entonces yo digo, oh, bárbaro, papá tenía razón. Y así yo fui aprendiendo a tener la amistad con Dios. Mamá la mandaron a morir a la casa de cáncer, los doctores, porque ya no había remedio, 3 días le dieron de vida. Papá nos reunió y dijo, los doctores dicen que su mamá se muere, 3 días de vida le dieron. Pero ellos no son dioses.
el que manda a Dios. A ver, vamos a pedirle todos a Dios de corazón. Y nos pusimos a orar. Ella decía, pero si tiene cáncer, ¿cómo? Pero si papá dice, pero Dios podrá. Señor, escucha nuestras súplicas. Papá dice que tú puedes hacerlo. Pasó un mes, pasó 2 meses, pasaron un año y mamá no se murió. Y la llevamos y no tenía cáncer por ningún lado, y ya. Dios hizo el milagro después de que estaba muriendo. Entonces, papá nos enseñó a confiar en ese Dios. Y comencé a tener esa experiencia solas. Entonces me gustaba estar a solas. Yo amo la soledad. Hay sacerdotes que dicen, ay, la soledad. Ay, no, yo sí amo la soledad. Porque yo en la soledad me encuentro con Dios. Y me quedo con Él, en donde sea. Y lo disfruto. Su compañía, su cercanía. Sé que me mira, no va a ver el que hizo el ojo. Sé que me escucha, no va a ver el que hizo el oído. Está conmigo en todo momento. Yo no lo veo, pero sé que ahí está. Me acompaña, me protege. Y por eso soy muy feliz donde esté. Y ando confiado donde esté. Por eso no le tengo miedo a nada ni a nadie. A nada ni a nadie. O sea, humanamente me tiembla el cuerpo y me... Humanamente. El cuerpo. Pero el espíritu no. No le tengo miedo ni al diablo. Porque Dios es más poderoso que el diablo. Entonces es el confiar que Dios está presente en tu vida, en el querer relacionarte a Dios, en el querer tener esa relación íntima con Dios, en buscarlo en la vida cotidiana, en la vida de cada día, en el trabajo. Y dedicarle tiempo a la oración. Y dedicarle tiempo. En mi vida, mínimo 1 hora de oración al Señor, a solas. Y eso lo hace por la mañana. Siempre lo hago normalmente por la mañana. Y luego la liturgia que me obliga a la iglesia, ¿no? Pero la liturgia es la oración de la iglesia. La mía. Sí. La mía de yo, ¿no? Cuando tengo tiempo, puedo dedicarle 2 horas, 3 horas, lo que sea, ¿no? Y la lectura de la palabra. Pero eso sí, guste, no me guste, nazca, no me nazca, quiera o no quiera, tengo que hacerlo. Muy bien. Entonces, una última pregunta, porque yo sé que tiene mucha hambre. No, yo no tengo hambre. Ellos. Un consejo para evangelizar hoy en día como un joven. Cómo evangelizarle a los amigos, cómo evangelizar en la familia, a los padres, a los tíos, a los abuelos que no creen en Dios. ¿Cómo podemos nosotros inspirar a los grandes, a los amigos, para que ellos también puedan desarrollar esa relación que Dios quiere tener con ellos también? Segunda de Timoteo capítulo 3, del versículo 14 en adelante. Si me permite, se lo leo. Sí, claro, por favor. Para que tengan la idea clara. Aquí tengo la Biblia. Timoteo 3, 14 en adelante. Pero tú, permanece fiel a la doctrina que aprendiste. Lo que me han enseñado en la iglesia, yo tengo que ser fiel, creerlo firmemente. Y de la que estás plenamente convencido, tú sabes de quién la has recibido. Nos la dio el Señor, está en la iglesia, la recibimos de Él. Recuerda que desde la niñez conoces las Sagradas Escrituras. Ahí está el secreto, el detalle. Desde la niñez conoces las Sagradas Escrituras. El conocer las Sagradas Escrituras no significa el entenderlas. No, porque yo no leo la Biblia porque no la entiendo. No. Conocerla significa ser capaz de buscar un capítulo, un versículo, soy capaz de leerla, soy capaz de leerme una historia, etc. Bueno, conocer las Escrituras desde la niñez. Ellas pueden darte la sabiduría, que es lo que usted me pregunta. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La sabiduría es la capacidad de darme cuenta qué es lo bueno y qué es lo malo y ser capaz de decidir por lo bueno. Y enseñarle a otro, ahorita lo va a decir, que lleva a la salvación, la sabiduría que nos lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura está inspirada por Dios. Si el joven creyera eso, si el mundo creyera eso, otro gallo cantaría. Yo lo creo. Y por eso he tenido éxito en mi vida. Yo voy a predicar la palabra de Dios donde sea. Y si me invita a predicar y no me permite que le lea la Biblia y le hable la Biblia, no le predico.
así sea el Papa. No lo hago. De hecho, he llegado a parroquia donde el obispo a diócesis donde el obispo me dice, aquí no venga con Biblia, entonces me voy. Y me he ido. Listo, ¿eh? Sacerdote también. No. Porque toda escritura es inspirada por Dios y es útil para lo que usted me está preguntando. Para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia. O sea, mire, para enseñar, ¿cómo hago yo para enseñar a otra persona? Para arguir, ¿cómo hago yo para defender mi fe ante los argumentos de otras personas? Para corregir, ¿cómo hago yo para decirle a alguien eso está mal? Para educar en la justicia, ¿cómo hago yo para que las personas crezcan haciendo el bien como Dios manda? A fin de que el hombre de Dios es el que usted me pregunta, el joven dentro de la iglesia, el cristiano dentro del mundo, sea perfecto, o sea, vaya siendo cada día mejor y esté preparado para hacer siempre el bien. No hay otra manera. Si usted me dice, mire que tengo un grupo juvenil y vamos a aprender y vamos a hacer en la iglesia porque vamos a la playa todos los fines de semana y vamos a comer pepsi-cola con hamburgues, con pizza, están perdiendo el tiempo. Eso puede ser como secundario, puede ser, pero eso no es esencial. Si usted dice, yo me reúno con los jóvenes y echamos chistes y hacemos esto y aquello, y hacemos obras de teatro y juegos y tal, eso es un club de jóvenes. Eso no sirve para nada, un día se elimina y se acabó. Un día esos jóvenes terminan siendo paganos y terminan siendo ateos. Pero si usted agarra y enamora a los jóvenes de la palabra de Dios y les enseña, los jóvenes crecerán con ese amor a la palabra de Dios. Y yo lo sabía en teoría porque he leído las Escrituras y está allá en Salmo 119, versículo del 9 en adelante. ¿Cómo hace un joven para mantenerse en los caminos del Señor en medio del mundo? Leyendo las Escrituras y cumpliéndolas. Bueno, pero yo lo sabía en teoría, pero no lo sabía en la práctica. Me mandaron de la diócesis de Barinas a la diócesis de San Cristóbal. El obispo me manda a trabajar en el seminario con los jóvenes mayores. Eso no es ningún problema, porque son más. Pero luego me mandó a trabajar con 300 jóvenes del menor, de 15 años a 18 años. Ah, bárbaro. Bueno, menos de 15, algunos 13, 14 años, a 18. Y me dijo, ahora vas a trabajar con los jóvenes y con los niños, sin derecho a decir no. Ahí fue donde me fregó, porque yo le iba a decir que no. Porque nunca había trabajado con jóvenes, y de eso. Y de repente 300. Sí, 300. Y sí, me dijo, sin derecho a decir no, ¿me entendió? Le dije, sí. Los va a enamorar de la palabra de Dios. Ese es su trabajo. Perfecto. Llegué al seminario, los padres tenían misa con los jóvenes. Claro, la misa era a las 5:30, 6 de la mañana. Ahí la misa. Y los muchachos quedaban dormidos en la misa. Pero era misa obligatoria. Y que cada cura tenía un día y a mí me dejaron el miércoles. Y yo le dije, el día mío, yo no le celebro misa a los muchachos. ¡Oh! No. ¿Para qué le va a celebrar misa si ellos no saben qué es la misa? Primero déjenme decirle qué es la misa y después que ellos la celebramos. Eso es un pecado muy grande. Le dije, pues hablen con el obispo. El obispo me mandó aquí a enseñarle la Biblia. ¿Ya? Bueno, entonces no me metieron más. Y llegué y agarré las 5:30, 6 de la mañana, no me acuerdo la hora que era. Le íbamos a la capilla y yo les dije, traigan la Biblia. La Biblia, qué aburrido. ¿A qué me importa? Vamos a gustar la palabra de Dios. Y comencé, creyendo que la Biblia era palabra de Dios, inspirada por Dios y útil para enseñar, y que desde el niño podía aprender las Escrituras, solo en fe, más nada, porque yo no lo había puesto en práctica. Y comencé a enamorar a esos muchachos de la palabra de Dios. Lección divina, lectura del Evangelio del día, no, lección divina, una lectura continuada de la palabra de Dios. O sea, vamos a leer la Biblia. Comenzamos por el Evangelio de San Marcos, capítulo 1 hoy, mañana capítulo 2, capítulo 3, hasta que terminemos la Biblia. Y la tercera manera, vamos a estudiar una cita por día. Hoy nos vamos a estudiar Mateo 16, 18, tú eres Pedro, sobre esta piedra de mi iglesia. Todo el día, todos. Y así, comencé. Ya al comienzo los muchachos renuentes. Pero yo les iba explicando con la Biblia. Mire,
Si leemos la Biblia, ganamos esto, esto, esto. La palabra de Dios es el alimento que podemos tener. No solo de pan vive el hombre, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le iba leyendo, los ponía yo a leer y los estrellaba con la palabra. ¡Pacata! Yo no los golpeaba, la palabra de Dios los golpeaba. Dale. Cuando los muchachos ya todos tenían Biblia y todos querían ver el día en que íbamos a gustar la palabra de Dios, emocionados, fascinados con la palabra de Dios, al punto que un día me llamaron los profesores y me dijeron, tenemos algo contra ti. Díganle a los muchachos que no lean más la Biblia, porque no quieren estudiar otra materia, sino la Biblia. Y le dije, eso es problema de ustedes, enamórenlos de su materia. Y llegó el obispo y me dijo, quiero saber qué ha hecho con los jóvenes. Le dije, perfecto. De los 300 y pico, escoja uno. Escogió uno. Dile al señor obispo, ¿cuál es el evangelio de hoy? ¿Y qué te enseña Cristo? El evangelio de hoy, tal, y Cristo me enseña esto. Escoja otro, monseñor. ¿Qué lectura vamos hoy en la Biblia? Vamos capítulo tal, versículo tal, de tal libro. ¿Qué dice y qué te enseña? Dice tal cosa y me enseña esto. Escoja otro, monseñor. El que usted quiera. Dime qué cita nos estamos aprendiendo hoy. Nos estamos aprendiendo Mateo 16, 18. ¿Qué dice? Tú eres Pedro, sobre esta piedra se cree mi iglesia. Y así, el obispo quedó así, ¿no? Y le dije, ya, monseñor, te tengo otro. Yo sabía cuál sabía más. Póngase de pie. ¿Dónde dice, si me demoro para que sepas cómo debe portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y base de la verdad? Primera de Timoteo 3:15. ¿Qué dice Hebreos 12:22? Estamos cerca de la ciudad santa de la Nueva Jerusalén, la ciudad del Dios vivo, junto con los ángeles y los santos, y los que han sido perfeccionados, llegados a la perfección. ¿Dónde habla de la Eucaristía? Mateo capítulo 26, versículo 26. ¿Dónde habla del Papa? Juan 21:15. Y le hice preguntas, Dijo el obispo, basta. y después los chamos donde me miraban, padre, me aprendí esto. Claro, después yo les daba un caramelo, ¿cómo los motivaba? El que me diga una cita, le doy un regalo. Y le doy a esto, y los motivaba. Y los ponía a debatir, los ponía a ver este grupito con este grupito, a ver quién sabe más, y los ponía a... Y llegué y puse a debatir el mayor y los teólogos contra el menor. Y ganó el menor. El debate bíblico, así, Tú míreme, y ganó el menor. Entonces, yo le diría que ciertamente nos falta enamorar. Los jóvenes se enamoran. Un joven se enamora de una muchacha se enamora de un muchacho, se enamoran de esto, se enamoran de aquello. También se pueden enamorar de la palabra de Dios, se pueden enamorar de Dios, pero no hay quien nos enamore. Ese es el problema. Y después que se enamoran, les aseguro que otro gallo canta. ¿Cómo usted recomienda que un joven pueda estudiar la palabra de Dios sin entenderla? ¿Qué libro puede tener? ¿Qué recurso puede buscar? La iglesia enseña que deberíamos comenzar por San Marcos. ¿Por qué San Marcos? Porque San Marcos escribió a los principiantes. A los creyentes. Mateo le escribió a los que ya sabían, a los judíos. ¿Verdad? San Lucas, San Juan, ni se diga. Pero San Marcos el creyó así a los paganos que no conocían nada de Dios, a los principiantes le escribió San Marcos. Entonces comienza por San Marcos, un capítulo. No lea para entender, lea para cumplir lo que manda la palabra de Dios, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero no lea sin antes decirle al Espíritu Santo, yo soy un tapado. Yo no sirvo para nada, ni entiendo nada. Pero creo que tú existes. No te veo, pero yo sé que tú me puedes iluminar. Habla, que tu siervo escucha. No deje de orar al Espíritu Santo cuando vaya a leer la Biblia. Si lees sin invocar al Espíritu Santo, perdiste. Y comienza a creer en el Espíritu Santo. Lee. Y no busque entender, solamente lee así.
lo que está ahí, a ver, y ya, ¿qué fue? ¿De qué se trata esto? Y después le dice, Espíritu Santo, obra en mí. Y deja que el Espíritu Santo vaya obrando. El día menos pensado, entenderá. El día menos pensado, el Espíritu Santo le dará un rayo de luz. Es un don. Es un regalo. Y como es un regalo, no es cuando usted quiera. Es cuando Dios se lo dé. Pero Dios se lo da a los que perseveran. De allí que el que persevera, triunfa. Entonces, como es un don de Dios, y Dios se lo da a que Él quiere, entonces los jóvenes se cansan y dicen, ¿y si no me lo da a mí? Sí, Dios se lo da a todos, pero el que persevera. Solamente que a uno le da más, dones más, a otros menos, los talentos. Pero a todos Él nos da, siempre y cuando se lo pagamos. Es más, está escrito. Y dice aquí así, dice, ¿qué padre de entre ustedes un hijo que le pide un pan le dará una piedra? Si le pide un pez le dará una serpiente, le pide un huevo le dará una escorpión. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más mi Padre dará el Espíritu Santo a quienes se los pidan? Pero pidan con fe. Pidan, se les dará, toquen, se les abrirá, busquen y encontrarán. Ah, bárbaro. Eso es lo que a mí me lleva a creer en el Espíritu Santo y a confiar en el Espíritu Santo. Y no me ha fallado. Y no me ha fallado. Desde que comencé a leer la palabra de Dios. Y no solamente eso. Yo no sé. Mire, ayer una experiencia. Yo había preparado la homilía ayer. Era sábado. Y en Venezuela, la misa antes de las 6 de la tarde es la del sábado. Y después de las 6 de la tarde es la del domingo. Y como era las 5, yo dije, es la misa del sábado. Y cuando veo que el padre está leyendo, comienzan a leer las lecturas del domingo. Cuando canta el Gloria, yo dije, bárbaro. Le digo, padre, ¿las lecturas de qué son, padre? Las del sábado, ¿no? Digo, no, las del domingo. Le dije, ay, padre, ¿y ahora? ¿Y cuál es la cita del domingo, el evangelio del domingo? Dijo, ya se lo traigo. Y me lo trajo en pabalao o algo. En papiamento. ¿Qué iba a entender yo, papiamento? Lo único que leí fue donde decía Mateo capítulo, esto fue el domingo, Mateo capítulo 5, versículos 17 al 37. Y cuando leí capítulo 5, de una vez capítulo 5, 17, ya. No entendí nada. Pero ya tenía, y Señor, y ahora, y él ya estaba leyendo ya el Evangelio, mientras tanto ya leyendo el Evangelio. Y le dije, o me inspira, porque yo tenía preparado para las misas del sábado. Pero creo en el Espíritu. Y me inspiró. Y primero me inspiró para recordar cuál era el Evangelio. Solamente leí Mateo 5, 17 al 37. Y me inspiró y pude desarrollarlo. Y si quieres ver el video. Y usted dice, ¿cómo? ¿No preparó? ¿No preparó? Sí, preparé. En oración estaba preparado. Pero no sabía cuál era el Evangelio del domingo. Sí, me encanta. Entonces, la preparación mía no es intelectual, la preparación mía es espiritual. Entonces le digo al Espíritu Santo, me inspira, habla, y por eso yo voy seguro, voy confiado. Igualmente, yo voy a debatir con un protestante. No sé si me va a llegar un protestante, no sé qué me va a preguntar, no me va a hacer, ni sé qué le voy a responder, pero sé que el Espíritu Santo existe y me inspira. Entonces, cuando le enseñamos a los jóvenes que el Espíritu Santo obra y le vamos mostrando, entonces los jóvenes comienzan a creer en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad que existe, solo que lo desconocemos. Dice Hechos 19:3. Recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe, dice Pablo. Y le dice, ¿qué? Ni sabíamos que existía el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El de Juan. Pero Juan bautizó con agua, pero tenía que recibir el Espíritu. Entonces, es ver de que
hay un defecto. Nosotros, a pesar de que nos llamamos cristianos creyentes, no creemos. Y no creemos porque no vemos, igual que los ateos. Y el Espíritu Santo no se ve, pero existe. Y debemos creer en Él plenamente, porque Él existe plenamente y de verdad, al punto que nuestro Señor Jesucristo dice que el Espíritu Santo es el Paráclito, es el abogado, el que nos va a recordar todo lo que Él ha enseñado. Entonces, pero si no creemos en Él, sí estamos mal. Y ese creer no es solamente sí, yo creo, sino es aprender a abandonarse en las manos de Dios. Invocar el Espíritu Santo Invocarlo, día a día. Invocarlo en todo. En Confiar todo. en Él y saber que está, pero no busque verlo, porque es Espíritu, ¿cómo lo va a ver? A veces en tristeza o en cólera es un poco difícil invocar al Espíritu Santo, o cuando vemos que vamos a caer en tentación. ¿Cómo podemos nosotros en ese momento que es tan importante invocar al Espíritu Santo? Con sinceridad, listo. Con sinceridad, si estás en el pecado, incluso cayendo en el pecado, sé sincero. Qué pena, Espíritu Santo. Qué vergüenza. Contigo. Me estás viendo. Lo que estoy haciendo está mal, en contra de tu palabra. Pero ni fuerza tengo para salir de aquí. Échame la mano. Ayúdame. Ahorita no, porque ahorita estoy metido aquí. Pero cuando salga de aquí. O sea, con sinceridad, con transparencia. Mirarlo y decirle, oh, no puedo, yo no puedo. Tú sí puedes. Estoy seguro que tú puedes. Este es mi barro. Esta es mi realidad. Transfórmame. El día menos pensado, el Espíritu Santo, ¡pácata! Algo, una persona, una frase, una misa, un golpe, un accidente, cualquier cosa, ¡pácata! Al Espíritu Santo. Pero lo que falta es la sinceridad, la humildad, la sencillez de corazón. La sencillez de corazón. Para no ser fariseo ante Dios, sino decir, este soy yo. Mírame, aquí estoy yo. Y tú me conoces, así soy, pero yo quiero que me ayude, quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Me cuesta, dame la fuerza, porque tú das la fuerza, y en todo, ¿no? Así también para evangelizar, así también para lo que sea, y el Espíritu Santo no falla. A mí no me ha fallado, y por eso doy garantía que no falla. Perfecto. Quería mencionar otra vez lo de, aunque su padre es católico y iba a misa y les enseñaba, compartía la palabra con ustedes, rezaban juntos, igual no tenían la mejor relación creciendo, joven y padre. Pero gracias al poder de Dios lograron sanar eso. Pero nosotros aquí en la iglesia, a veces, entre otros, no logramos comunicarnos bien o no logramos, digamos, salir adelante como iglesia por estar molestos uno con el otro, por comportaciones inadecuadas. O sea, la misma gente de la iglesia tiene como, a veces no se pueden llevar. ¿Cómo nosotros podemos aceptar al prójimo que va a la iglesia con nosotros y ir juntos adelante? Primera de Corintios, capítulo 11, versículo del 17 en adelante. Hubo ese problema y Pablo se encontró con ese problema y le viene a dar la respuesta. Dice así. Pero al anunciar esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, ahí viene lo que usted me dice, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones. Y en parte lo creo, dice Pablo. Escuche lo que viene.
Porque es preciso, es necesario que entre ustedes haya disensiones para que se ponga de manifiesto entre ustedes quienes son de virtud probada. Entonces, oye, eso tiene que existir. Porque si no existe eso, no pueden crecer. Lo que nos ayuda a nosotros a crecer es el tener que estar en esa lucha. Para fortalecer sus músculos, tiene que ir a un gimnasio, hacer ejercicio. Para aprender a jugar fútbol, tienen que enfrentarse con otro equipo, tener contrarios que quieran golearlo a usted y usted a la vez golearlo y va aprendiendo. Eso tiene que existir. Incluso si usted ve San Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante, donde las tentaciones. Dice, el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Cómo se explica eso? O sea que un cristiano tiene que estar preparado a enfrentarse a las pruebas. Y el Espíritu Santo lo conduce allá. No le dice, no, ya va, yo estoy contigo, no hay pruebas. No, las pruebas son los que hacen que supere la prueba y tenga virtud probada. Porque usted no puede tener virtud probada si no pasa por la prueba. Entonces nosotros nos enseñaron que si yo estoy con Dios no tengo que pasar por pruebas. Mentiras. Si yo estoy con Dios, tengo que pasar por pruebas y no me rindo ante las pruebas, sino las supero para tener virtud probada. ¿Por qué probada? Porque pasé la prueba. Y si no paso la prueba, no tengo virtud probada. Tengo virtud, pero no probada. Es pura mentira. De eso hay mucho en la iglesia. Hay mucha gente que no tiene virtud. O tiene virtud, pero no probada. Yo, que en paz descanse, tenía un sacerdote muy amigo mío que decía, yo soy hijo de la humildad y nieto de la paciencia. Pero no me hagan poner bravo, porque por las buenas soy bueno, pero por las malas soy malo. ¿Cómo se explica eso? De eso hay mucho en la iglesia. Entonces, cuando al joven se le enseña que precisamente buscando a Dios, lo que si has tomado la decisión de seguir al Señor, prepárese por las pruebas. Lo que decía hoy 2 de Timoteo 3:12. Tenemos que pasar por las pruebas. Entonces, cuando yo estoy consciente de eso, no me lamento, sino aprovecho las oportunidades. Pero ¿quién nos dice eso? Nadie. Entonces, un joven, yo voy a la iglesia, pero que no pase ningún problema, pero que no me lleven la contraria. Yo voy a evangelizar, en el caso mío, pero que nadie me lleve la contraria. No, si lleva la contraria, pues bueno, bendito sea Dios, y tengo que pasar por ahí, y ya no. Entonces, necesitamos entender que Jesucristo, siendo Dios, tuvo contradicciones, tuvo contratiempos, tuvo gente que lo calumniara, gente que lo humillara, gente que lo golpeaba. Y él, con humildad, si he hablado bien, si he hablado mal, si he hablado mal, bien, ¿por qué me pega? Y si he hablado mal, dime dónde está el error. O al revés, si he hablado mal, dime dónde está el error. Y si he hablado bien, entonces, ¿por qué me pega? Pues, se enfrentó a todo eso para enseñarnos a nosotros. En resumen, a nosotros nos enseñaron un cristianismo sin cruz. Y Marcos 8:34 dice no. Si ustedes quieren ser discípulos míos, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y sígueme. Y cuando el joven quiere seguir a Cristo y no tomar la cruz, le enseñaron otro evangelio que no es el de Cristo. Amén. Genial. Bueno, entonces, ya para terminar, nosotros del podcast queremos que rece el Ave María con nosotros en papiamento y una gloria en papiamento. ¿Listo? ¿Y cómo hago yo? Repite. Repite. Mita comindabo María, y en di gracia, Señor Tacubo. Bárbaro. Pero tiene que ver con más despacio. Mita comindabo María. Mita comindabo María. Mita comindabo María. Y en di gracia. Llena de gracia. Señor Tacubo. Señor Tacubo. Bota bendicionar. Bota bendicionar. Dentur mujenan. De tu mujer. Y fruta di bobariga. Y fruta
Frutta di bobariga. Di Frutta. bobariga. Ajá. Jesús te bendicional. Jesús Te bendicional. te bendicional. Santa María, Santa María, Mamma di Dios, Mamá de Dios, pidi pa nos pecador. pida por nosotros pecadores, Pidi pa nos pecador. Pidi pa nos panos, pecador. pecador, Avo a vos, in hora y una hora di nos morto. de nos muertos. Amén. Amén. Y terminamos con el nombre de Tata, En nombre de Tata, de You de Yo y de Espíritu Santo. y de Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero, y sabe, a mí lo que más me gusta de la Ave María, de la parte, la segunda parte, es ruega por nosotros pecadores, ahora y cuando me llegue la pelona. Porque yo no quiero estar solo cuando me muera, sino quiero estar acompañado de la Virgen María en ese momento. Que el Dios de los cielos, a quien sirvo como sacerdote, les bendiga, les conceda dicha salud y bienestar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un abrazo para todos. Muchas gracias.